Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de este día. El tema de hoy lo he titulado La oración que prevalece. Quiero hablar sobre esta clase de oración, cuáles son sus características que posee, porque es importante tener una oración eficaz. Y el objetivo justamente de esta enseñanza es que podamos ver cuál debe ser la actitud del corazón del cristiano al momento de orar. Es nuevamente un estudio bíblico instructivo que va a ser de mucha utilidad para todos aquellos cristianos que están buscando de una manera fervorosa a Dios y que quieren incluso que efectivamente sus oraciones tengan resultados. Vamos a observar que esta clase de oración, de hecho, pues hay agonía, hay clamor, hay arrojo, insistencia, de alguna manera para prevalecer, para ganar la batalla espiritual en la que nos encontramos. En la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de levantarse y de resplandecer. Es un llamado de parte de Dios que vemos allá en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, donde nos dice, levántate y resplandece. Porque de alguna manera decíamos que no podemos leer esa profecía en tiempo futuro, sino que la necesitamos nosotros entender que ya esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hoy nos encontramos en medio de una oscuridad terrible que envuelve, que está nublando la tierra, ¿verdad? Que está nublando los ojos de mucha gente para ya no distinguir incluso entre lo bueno y lo malo. El día de hoy, muy por el contrario, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Son tiempos que demandan una consagración total. Son tiempos donde Dios nos manda brillar, resplandecer, levantarnos. Son tiempos de arrebatar el reino, de armarnos de un pensamiento de que estamos en guerra y que necesitamos estar preparados para la batalla. Es una guerra espiritual a la cual estamos nosotros sumergidos, en la cual estamos nosotros insertos, y de alguna manera esto es importante que cada uno de los cristianos lo puedan entender. Por eso hoy más que nunca Dios está llamando a su pueblo a levantarse y arrebatar las bendiciones de parte de Dios, pero no va a ser de otra manera, sino únicamente a través de la oración que prevalece, esa oración que triunfa, esa oración que vence. Vamos a hacer una oración para poder entrar de lleno al tema, pero necesitamos ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, el día de hoy te damos gracias porque nos permites un día más poder transmitir tu palabra, Señor, porque estamos, Señor, seguros de que esta palabra puede sacudir los corazones de muchos y traer el efecto que tú quieres, Dios. Que pedimos, Padre, háblanos a través de este tema, Señor. Despiértanos, Señor, porque ciertamente hoy más que nunca se necesita un pueblo despierto, un pueblo que se levante, Señor amado. Y aún te decimos el día de hoy, púlenos, porque queremos brillar con la luz de Cristo, Padre. Todo esto te lo rogamos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar este estudio comentándoles algunos aspectos de lo que sucedió en el avivamiento de Gales, que tuvo lugar allá por los años 1904, 1905, es decir, hace poco más de un siglo. Estaba prácticamente comenzando el siglo XX, cuando el Espíritu Santo comenzó a despertar una necesidad de avivamiento. Alrededor del mundo los creyentes entendían que era momento de pedir, era momento de rogar por otro avivamiento, otro gran avivamiento, como lo había existido, ¿verdad?, acontecido en siglos anteriores. El avivamiento de Gales comenzó en 1904 y su origen estuvo en la oración. Un minero de 26 años, un joven minero de 26 años llamado Evan Roberts, al final de una reunión de oración donde asistieron solo 17 personas, este joven les habló
Un mensaje sencillo, un mensaje directo a esa pequeña audiencia que estaba reunida en ese día, y les dijo las siguientes palabras. Un mensaje sencillo, pero un mensaje también directo. Les dijo: tengo un mensaje de Dios para ustedes. Ustedes tienen que confesar ante Dios cada pecado del cual estén conscientes y tienen que arreglar todo mal que han hecho a otros. Segundo, tienen que despojarse de todo hábito dudoso. Tercero, tienen que obedecer al Espíritu Santo prontamente. Y finalmente, tienen que confesar públicamente su fe en Cristo. Básicamente 4 puntos, un mensaje corto, un mensaje directo. Y sin embargo, a las 10 de la noche, todas las 17 personas habían respondido al llamado. El pastor anfitrión, es decir, el que recibió a este joven para que hablara a ese pequeño grupo, esa pequeña iglesia, ¿verdad? Este mensaje, de alguna manera estaba tan contento de ver los resultados que había provocado ese llamado de parte de este joven, que incluso le pidió que hablara en el culto de misiones al siguiente día. Y posteriormente también le pidió que hablara en el servicio de mitad de semana. De tal manera que este joven, Evan Roberts, predicó toda la semana y le pidieron incluso que se quedara por una semana más. Y entonces llegó la victoria. Las multitudes de ese país comenzaron a responder al llamado de Dios y comenzaron a entregar sus vidas. Los mismos diarios incluso del país comenzaron a poner en sus editoriales lo que estaba pasando en aquel lugar, ¿verdad? Cómo se estaba levantando las multitudes para ir a los lugares de reunión, a las congregaciones. La carretera, por ejemplo, principal, donde se encontraba la congregación, estaba repleta de gente que quería llegar al lugar. Los propietarios de tiendas incluso cerraban temprano para encontrar un asiento en la congregación. Las reuniones en ocasiones eran tan extensas, ¿verdad?, que algunas de ellas concluían hasta las 4:30 de la mañana. Y sin en cambio la gente no se quería ir, no se quería regresar a sus casas, querían seguir ahí. En 5 meses se convirtieron 100,000 personas en todo el país. En 5 meses, 100,000 personas en todo el país. El impacto social fue asombroso. Los jueces no tenían casos que juzgar. No hubo robos, ni asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, nada. La policía se quedó sin trabajo e incluso se discutía qué hacer con ella ahora. El alcoholismo se redujo a la mitad. Incluso la mayoría de las cantinas se declararon en bancarrota. Hubo cierto atraso también en las minas, debido a que muchos de los mineros se convirtieron a Dios y dejaron de hablar groserías, y entonces los caballos que jalaban las carretas con el carbón de las minas, ¿verdad?, pues ya no entendían las órdenes que les daban. Pero ¿dónde surgió todo esto? Todo esto que yo te cuento y que de alguna manera es un retrato de lo que sucedió en el gran despertar allá en ese avivamiento en Gales a comienzos del siglo XX. ¿Dónde surgió todo esto? En la oración. Este joven minero de tan solo 26 años de edad, tal vez no tenía los dones de un gran intelecto. No era ni siquiera un orador elocuente, pero sí tenía una ardiente pasión por Jesucristo. Lo que sí tenía es que su alma ardía por una visitación de Dios. Y día y noche, sin cesar, él lloraba, él clamaba, él suspiraba por un avivamiento espiritual. De hecho, él mismo relató que pasó un lapso de más de 10, 11 años, ¿verdad? Él había estado orando por ese avivamiento, y de ahí nosotros tenemos uno de los cuadros más impactantes de lo que puede hacer el poder de Dios obrando a través de la oración que prevalece. Ahora, la pregunta en esta tarde es, si fue necesario en ese tiempo un despertar espiritual, y el vehículo, ¿verdad?,
fue la oración ferviente a Dios. La pregunta es, ¿no se necesitará lo mismo hoy en día? Sin lugar a dudas que hoy más que nunca necesitamos volver a la cámara secreta, el cuarto de guerra, para pelear las batallas de Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5. Versículo 16 en la parte segunda dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. El día de hoy, por lo tanto, vamos a ver varias características que posee la oración que prevalece. Ese es el tema del día de hoy, la oración que prevalece. Y vamos a ver varias características de esta oración. En una plática anterior también estuvimos hablando sobre la importancia de la oración. Y yo te invito a que puedas analizar la enseñanza y la puedas aplicar a tu vida. Sin embargo, hoy vamos a profundizar en una clase de oración que hace que las cosas sucedan. Que hace que las cosas, ¿verdad?, sucedan. Que el ambiente cambie. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las características que hace justamente que la oración cambie los ambientes? Vamos a ver varias características. ¿Qué características posee la oración que prevalece? Número 1, la oración que prevalece es aquella que se ancla, que se apoya en la palabra de Dios. Los grandes hombres de Dios de la antigüedad, que registra el Antiguo Testamento, como un Moisés o como un Daniel, por ejemplo, ellos sabían orar con la palabra de Dios en sus manos. Mientras ellos estaban postrados sobre sus rostros, citaban la palabra de Dios que él había dicho. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 13 y 14. Moisés, cuando fue a interceder por el pueblo, ¿verdad? Y se subió otra vez al monte Sinaí, de donde había descendido a causa de que llevaba las tablas de la ley. Dios había dado las tablas, los 10 mandamientos, y Moisés bajaba de alguna manera al pueblo llevándole la ley de Dios. Pero ojo, cuando llega, observa al pueblo desenfrenado. Cuando llega, ¿verdad?, Moisés abajo, observa al pueblo desenfrenado porque se habían hecho un becerro de oro. Y entonces Moisés quiebra las tablas de la ley al pie del monte, como diciendo, no son dignos de recibir las tablas de la ley. Y entonces, ¿verdad?, Moisés vuelve a subir otra vez a la presencia de Dios para interceder por el pueblo, para clamar, ¿verdad?, para pedir misericordia. Y entonces, cuando este hombre llamado Moisés intercede por el pueblo de Israel, allá en Sinaí, le decía a Dios, Señor, acuérdate de lo que le prometiste a Abraham, de lo que le prometiste a Isaac, de lo que le prometiste a Jacob, Señor. Acuérdate de que le juraste, Señor. Éxodo 32, versículo 13, fíjate, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Ahí Moisés está citando las palabras que le había dado a Abraham. Dice, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Esta es la promesa que le había dado Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces dice el versículo 4, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esta intercesión de Moisés fue crucial para que Dios no quitara de en medio a su pueblo de Israel, de delante de su presencia. Moisés va y habla, ¿verdad?, y ora e intercede con una oración que prevalece. Pero tenía la palabra Moisés en sus labios, ¿verdad? Y la citaba delante de Dios y le decía, Señor, acuérdate, tú dijiste, tú juraste. Y de tal manera fue su oración, con una agonía incluso, que pudo lograr que Dios ya no
trajera el mal que había dicho sobre el pueblo de Israel. El caso de Daniel también lo puedes ver tú en Daniel capítulo 9. Te recomiendo que leas todo el capítulo para que te des cuenta de la oración que hacía Daniel por su pueblo. Si alguien sabía orar, si alguien sabía meterse delante de Dios, ese era Daniel, ¿verdad? Allá en la antigüedad. Y este hombre comienza a reconocer el pecado que había cometido el pueblo de Israel contra Dios, desobedeciendo los mandamientos, no haciendo caso a los profetas que Dios había mandado, ¿verdad? Y entonces él comienza a pedir perdón. Pero me llama la atención los primeros versículos de Daniel capítulo 9. ¿Qué dice la escritura? Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, miré atentamente, ¿en qué cosa? En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Estaba él leyendo el libro del profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Qué vemos aquí? Que justamente la oración va pegada con la palabra de Dios. Es decir, la oración que prevalece siempre va a tener presente la palabra de Dios, siempre va a tener presente la Biblia. De hecho, el cristiano echa mano justamente de las promesas que Dios ha dejado en su palabra escritas. ¿Para qué? Para decirle a Dios: Señor, en tu palabra está escrito. Señor, tú dijiste. Señor, que se cumpla tu palabra. De tal manera, hermanos, que esa es la oración que Dios anda buscando. Esa es la oración que Dios busca en cada uno de sus hijos. Señor, imagínate la oración de aquel cristiano: Señor, tu palabra dice, Señor. Señor, escrito está en tu palabra. Señor, tú prometiste en tu palabra. Y citar la palabra de Dios hace que los oídos de Dios estén atentos a esas oraciones. Esa es la clase de oración la que Dios oye, la que Dios escucha. Jeremías capítulo 1, versículo 12. De hecho, aquí vemos cómo Dios mismo es el que apresura. Dice aquí: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el más interesado en cumplir su palabra, en que si Él ha dicho algo, Él lo va a cumplir, en que si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y hermanos, el día de hoy nos encontramos en unas tinieblas tremendas, pero Él ha dicho también: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y esa es la esperanza, y esa es la fe, y esa es la promesa de la cual muchos cristianos tenemos que echar mano. ¿Para qué? Para decir: Señor, aunque las cosas las vemos bien complicadas, aunque las cosas las vemos bien difíciles, aunque vemos cómo cada vez más las tinieblas hacen su aparición, ¿verdad? Y cada vez son más densas, pero creemos en algo, Señor. Tú dijiste que aún ahí donde se ha multiplicado el pecado, ¿verdad? Donde abunda el pecado, tu gracia sobreabunda, Señor. Y esa es a la cual nos acogemos el día de hoy. En otras palabras, un cristiano que ora conforme a la palabra de Dios. La segunda característica que vemos de una oración que prevalece es que es una oración intercesora. Es una oración intercesora. En otras palabras, ¿qué quiere decir que intercede? O una oración intercesora que alcanza para otros, ¿verdad?, las bendiciones que Dios ha prometido, pero que por ellos mismos no pueden alcanzar. Por ejemplo, en el caso de Moisés que citábamos anteriormente, ¿cómo vemos que alcanzó él la misericordia de Dios para su pueblo? Para que no lo destruyera, ¿cierto o no? El pueblo estaba ahí, ¿verdad? De alguna manera metido en esa idolatría terrible de hacer el becerro de oro y adorarlo. Y cuando llega Moisés los reprende. El pueblo de alguna manera se ve angustiado, ¿verdad?, por su pecado. Sin embargo, sube Moisés nuevamente a la presencia de Dios y entonces alcanza para ese pueblo una bendición que por ellos mismos no pudieron haber alcanzado. Daniel, por ejemplo, también
al pedir perdón por el pecado del pueblo, ¿verdad?, de Israel, alcanza la promesa de volver de la cautividad. Y si tú te das cuenta, el libro de Esdras y el libro de Nehemías no es otra cosa más que el claro ejemplo de que Dios responde las oraciones y de que Dios cumple su palabra. Porque Daniel agarró el libro del profeta Isaías, observó y dijo: es tiempo ya que el pueblo de Israel regrese de la cautividad. Volvamos a Jerusalén. Y entonces él empezó a pedirle perdón a Dios por su pueblo, por su nación. Y entonces Dios volvió a llevar un remanente a ese lugar. De hecho, hermanos, es Dios mismo el que busca quien haga vallado, quien clame por la tierra, quien clame por el pueblo, quien pida para que Dios meta su mano. Dios busca quien pida, ¿verdad?, para que Él enfunde la espada. Vamos a Ezequiel capítulo 22, por favor. ¿Qué clase de oración estamos viendo el día de hoy? Versículo 30. Fíjate qué dice la escritura. Y busqué, porque Dios busca. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero ¿qué dice? No lo hallé. En otras palabras, Dios busca en la tierra a los cristianos, a los que hacen vallado, a los que se paran en la brecha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pusieran ahí en la brecha delante de Dios a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, dice, y no lo hallé. Versículo 31, por tanto, por cuanto Dios no encontró a alguien que estuviese intercediendo, dice, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y yo diría, hermanos, cuánta responsabilidad hay sobre tus hombros si tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, cuánta responsabilidad hay sobre tus hombros para interceder por un mundo que se pierde, para interceder por un mundo que agoniza. La tercera característica que vemos en la oración que prevalece es que ora conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios obra a favor de esa oración porque está orando conforme a su voluntad. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué en ocasiones la gente no obtiene lo que pide? Número 1, Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice que en ocasiones la gente no recibe lo que pide porque pide mal, porque pide de manera egoísta. Pedís y no recibís. Dice, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, la oración que prevalece no es otra, sino la que se hace para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Esto no tiene que ver con un reconocimiento o con un beneficio personal, ¿verdad? Cuando la gente busca, es que yo quiero que me vean. Es que yo quiero, ¿verdad?, que vean que aquí está la unción que tengo. Es que yo quiero que la gente venga en multitudes, ¿verdad?, para que me sigan. Ahí está un hombre que ha apostatado del camino de Dios y que no va a recibir respuesta a sus oraciones. Yo quiero decirte algo, muy por el contrario. La oración que prevalece se hace únicamente para que el reino de Dios se establezca en la tierra, para que Dios se lleve toda la gloria. Esa es la oración que prevalece. En ocasiones la gente también no recibe porque no cree que lo va a recibir. En otras palabras, son oraciones con corazones incrédulos. Y eso no glorifica a Dios. Ni puede Dios contestar esa clase de oración. Y más adelante voy a ahondar en este punto. ¿Qué dice la escritura? Vamos a primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cómo ora el cristiano? Conforme a la voluntad de Dios. De Él nos oye, dice.
Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración que prevalece es una oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La cuarta característica de la oración que prevalece es que es una oración perseverante. Una oración perseverante. Te dejo de tarea que revises Génesis capítulo 32 del versículo 22 al versículo 30. En este pasaje de la escritura nos enseña cómo Jacob un día luchó con un ángel durante toda la noche, incluso hasta rayar el alba, ya cuando iba a amanecer. Sin embargo, el ángel no podía con él. ¿Qué dice el verso 25 y verso 26? ¿Sí? Dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Fíjate, no te dejaré si no me bendices. Esta, yo quiero decirte, es una de las batallas más importantes que Jacob libró a lo largo de su vida. Tan importante fue para él que incluso vemos que en ese momento, por eso te estoy dejando de tarea que lo revises más adelante, este pasaje, en ese momento le fue cambiado el nombre de Jacob. Jacob significa el que suplanta o el que engaña, ¿sí? El timador. Y le fue cambiado su nombre por el de Israel, que significa Dios gobierna, o el que lucha con Dios, o también significa un príncipe de Dios. Yo diría, ¿qué diferencia de nombres? El que suplanta a un príncipe de Dios o el que lucha con Dios, qué diferencia, sin lugar a dudas. Sin embargo, esta batalla la traemos a la memoria porque esta debe ser la actitud que debe tomar todo cristiano en torno a la oración. Es una actitud de arrebatar las bendiciones de Dios. Y que nadie vaya a entender, ¿verdad? Porque esto no tiene nada que ver con que Dios cumpla los caprichos de alguien. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Por eso prácticamente la característica anterior es que la oración que prevalece es aquella que se hace conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Para que nadie vaya a tener por ahí algunas ideas, ¿no? Como en las denominaciones muertas, andan decretando, andan haciendo oraciones, ¿verdad? Por ahí decretando. Yo decreto, no, nada de decretar. Lo que hace la persona, el cristiano, que de alguna manera tiene un anhelo porque el reino de Dios se establezca, ese cristiano va a ir a orar conforme a la voluntad de Dios. Y de alguna manera, esta es la actitud que debe de tener. Una actitud en la cual va a perseverar en oración. Se va a aferrar incluso a Dios para pedirle, para humillarse delante de Él y para lograr que Dios mueva su mano o diga la palabra necesaria para alcanzar la misericordia, tanto para Él como para terceros. Vamos a Oseas capítulo 12, por favor. Aquí nos deja ver un poquito más otro ángulo de esta batalla. El profeta Oseas, hablando acerca de este encuentro, dice así la escritura, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró, ¿y qué cosa? Le rogó. En otras palabras, esta es la oración que prevalece, aquella que se aferra, aquella que sabe que solo es Dios la única solución y la única respuesta a nuestra necesidad. Es una oración, ¿verdad?, que ruega y que lo hace con lágrimas, con quebranto, con súplicas, con ruegos. En otras palabras, es un cristiano que conoce su condición.
pero también conoce a quién se está acercando. Él se da cuenta que por su propia fuerza, él es impotente. De su propia, ¿verdad? Se da cuenta de su propia fragilidad. De que por él mismo no puede alcanzar nada. Pero se da cuenta de que se acerca al Dios Todopoderoso. Se acerca a aquel que para él no hay nada difícil, no hay nada imposible para él. Esa es la oración que prevalece. Aquella que se acerca con toda humildad. Aquella que reconoce su fragilidad, pero que llega hasta el trono de la gracia. Aquella oración que le cree a Dios. Aquella oración que es perseverante. Y yo quiero decirte algo, en ocasiones tal vez, cuando oras, no vas a ver que las cosas sucedan. Sin embargo, el que ora con una oración que prevalece, no va a moverse, no va a levantarse, no va a desanimarse, sino hasta sentir la victoria en su mano. Entonces se va a levantar de ahí. El Señor Jesucristo, cuando estuvo allá en Getsemaní, Él oró de esta forma. No dice la Escritura, ¿verdad? Ahí en Mateo 26, lo buscas en casa, posteriormente. Dice que cuando llegó la hora, ¿verdad?, en la cual tal vez había llegado la hora de las tinieblas, el Señor Jesucristo sabía eso y entonces tomó a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y le dijo: acompáñenme. Y tal vez se retiró a una distancia, 30 metros, un tiro de piedra, dice la Escritura, y se puso ahí a clamarle a su Padre. Y le dijo: Señor, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y estuvo ahí clamándole a su Padre. Se levanta, regresa a donde había dejado a Pedro, Jacobo y Juan, y los encuentra dormidos y les dice: levántense, pónganse a orar. Y se vuelve a ir por segunda ocasión y vuelve a orar las mismas palabras. Y después regresa y los vuelve a encontrar dormidos y se va otra vez y ora las mismas palabras. ¿Hasta qué momento él oró? Hasta que sintió la victoria ya en su mano. Hasta que Jesucristo sintió que esa victoria estaba asegurado para lo que iba él a enfrentar. Y entonces él se levanta y le dice a sus discípulos: descansad ya. En otras palabras, ya está asegurada la victoria. Y hermanos, tenemos que aprender a ganar las batallas. Tenemos que aprender a ganar las batallas. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a estar ahí de rodillas y con una oración perseverante. Y como este hombre, ¿verdad?, que le decía: no te dejaré si no me bendices. No en una actitud arrogante, sino en una actitud de que yo necesito tu bendición. No en una actitud soberbia, ¿verdad?, de ahí de haber luchado con el ángel, sino decir: es que te necesito, Señor. Es que mi vida sin ti no sirve, es que mi vida sin ti no vale, Señor. Te necesito, que tú estés aquí con mi vida, que tú me ayudes a emprender esta obra en tu nombre, Señor. Es que necesito que me des el respaldo, es que necesito que estés en esto que voy a emprender en tu nombre para la extensión de tu reino. Y hasta no sentir la victoria, hermanos, levantarse y ponerse de pie. La quinta característica de la oración que prevalece es una oración que se hace con un corazón quebrantado. Ana hizo esta clase de oración. ¿Quién es Ana? Es una mujer que nos cuenta la Escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Por favor, también te pido que lo revises completo el capítulo. Esta era una mujer estéril. Era una mujer que no podía tener hijos y ella sufría mucho a causa de esto. Sin embargo, un día, mientras estaban en la casa de Dios con su familia, porque habían subido a adorar a Dios, estaba ella en la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces ella derrama delante de él y le pide un hijo. Y le pide un hijo. Y era tanta la angustia que sentía, era tanta la agonía por un hijo, que su corazón estuvo llorando, dice la Escritura, por largo rato. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 13. ¿Qué dice la Escritura?
Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, ¿cómo? Abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana, dice, hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. En este pasaje nos damos cuenta cómo esta mujer llevaba una carga muy grande, y su carga y su necesidad era por un hijo. Dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y lloraba delante de Dios y sacaba, ¿verdad?, lo que había ahí en su corazón. Y era tanta su agonía que en ocasiones dice que no se oían sus palabras ya, sino que simplemente venía de lo más profundo de su corazón esta agonía. Esta petición, esta carga que le hacía a Dios, venía de lo más profundo de su corazón. ¿Y qué sucedió? Si tú sigues leyendo la escritura, te vas a dar cuenta de que obviamente Dios se acordó de esta mujer y le permitió concebir y le permitió dar a luz un hijo, y dio a luz un hijo varón y le puso por nombre Samuel. Y después, ¿verdad?, de cierto tiempo lo trajo a Ana como había prometido a Dios, y lo puso ahí al servicio de Dios. Lo puso ahí al servicio de Dios. ¿Y sabes quién llegó a ser Samuel? Samuel llegó a ser un hombre muy utilizado por Dios. En un momento donde había mucha apostasía en el pueblo de Israel. En un momento en el cual incluso el mismo sacerdocio se había corrompido, Elí y sus hijos. Y entonces Dios levanta a este hombre, un sacerdote, un profeta, un siervo de Dios, que trajo avivamiento y que hizo volver el corazón del pueblo hacia Dios. De tal manera que hubo un despertamiento espiritual en su generación. De tal manera que yo puedo entender algo. Si de alguna forma, aplicando, vamos a decirlo, la palabra que estamos viendo, aplicando la palabra a la vida, al cristianismo actual, si tan solo, ¿verdad?, nuestra oración fuera como la de esta mujer, que en su esterilidad, en su sequedad, ella pedía a Dios, Señor, un milagro. Cierto, no era un milagro lo que ella estaba pidiendo. Señor, dame un hijo, pero su matriz era estéril. Dame un hijo, Señor. Dame un hijo, Señor. Y quiero decirte, Ana representa a aquellos cristianos que se reconocen sumamente necesitados de Dios y que piden un milagro. Y quiero decirte que la salvación de los pecadores tiene que ver con un milagro que Dios solamente puede obrar. Es algo que no puede venir del hombre, sino viene de allá arriba. Y yo te pregunto, ¿verdad?, para ir aplicando la palabra de Dios, ¿estás buscando con la misma intensidad que Ana, ¿verdad?, que tenía esta mujer, que Dios traiga un avivamiento en tu ciudad? ¿Estás buscando como Ana, Señor, dame hijos? Esta oración que prevalece es la que se necesita, amados hermanos, en estos tiempos. ¿O serás de aquellos que describe el profeta Isaías cuando dijo, vamos a Isaías capítulo 37, versículo 3, en la segunda parte, dice Isaías 37, verso 3, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, día de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Es el día de hoy cuando Dios quiere que todos los cristianos se levanten. Porque es tiempo de levantarse del sueño. La gente, amados hermanos, la gente está despertando en su necesidad espiritual.
a causa de todo lo que ha estado aconteciendo en nuestros días. Este año ha sido un año de cimbrarse, ¿verdad? Los cielos, la tierra, enfermedad, temblores, epidemias. Y la gente empieza a buscar y a levantar los ojos a los cielos y comienza a buscar que alguien le hable de Dios. Es el momento en el cual tenemos que estar rogándole a Dios: Señor, danos hijos. Que las tiendas se extiendan. Que la gente conozca al Dios de la Biblia. Pero serás de aquellos de los cuales describe Isaías 37:3, que los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da luz no tiene fuerzas. ¿O serás de aquellos que también describe Isaías en el capítulo 66, versículo 8, que dice: ¿quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En cuanto la iglesia tiene dolores, como la mujer encinta, cuando la iglesia sabe dolerse, ¿verdad? Al mirar la situación que impera en la sociedad y pide a Dios: Señor, danos almas. Señor, convierte a fulano. Señor, que se vuelva perengano. Señor, convierte mi colonia. Señor, convierte mi ciudad. Señor, convierte mi estado. Convierte mi país. Señor, a ti, Dios, que reconozca a la gente que solo tú eres Dios. Cuando la iglesia empieza a clamar y empieza a sentir esos dolores de parto, entonces va a dar a luz hijos. Pero es necesario estar de parto. Es necesario dolernos. Es necesario estar en la presencia de Dios, clamando y pidiendo por un mundo que se pierde, hermanos. Sexta característica. La sexta característica de la oración que prevalece es que es una oración ferviente. Santiago capítulo 5, por favor, versículo 16 al versículo 18, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí vemos otro rasgo de esa oración que prevalece. Santiago le llama la oración eficaz. En otras palabras, una oración efectiva. Una oración que produce resultados. Son sinónimos de la oración que prevalece. Una oración, ¿verdad?, a través de la cual Dios obra maravillas. ¿Cuál es esa oración? ¿Cuál es esa oración eficaz? Quiero decirte varias cosas. Fíjate, lo primero que resalta en el versículo 16, en la segunda parte, dice: la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. O sea, lo primero que resalta aquí en Santiago 5:16 es la vida del que ora, ¿sí? La oración eficaz del justo. En otras palabras, es una vida justa, una vida en rectitud. Alguien ha parafraseado este versículo de la siguiente manera: la oración de un hombre cuyo corazón es recto para con Dios obra maravillas, ¿sí? La oración de un hombre cuyo corazón es recto para con Dios obra maravillas. En otras palabras, Dios obra maravillas al responder la oración de alguien que ora, pero cuya vida es recta. Número 2, también dice, vamos a seguir leyendo, versículo 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes
a las nuestras. Sin embargo, ¿qué vemos? Para que nadie vaya a pensar que Elías era un hombre de otra clase o de otro tipo distinto al nuestro, Santiago tiene que aclarar que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, era tan humano como tú y como yo, pero su corazón estaba con Dios. Su corazón estaba con Dios. Así que este pasaje, este libro nos deja entender, Santiago nos deja una esperanza con estas palabras. Nos anima a orar al igual que Elías. ¿Y cómo fue esa oración? Vamos a seguir leyendo, verso 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, dice, y la tierra produjo su fruto. Es una oración, aquí dice, ferviente. Una oración fervorosa, en otras palabras, donde está involucrado todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es una oración que se hace de lo más profundo de nuestro corazón. Y tiene que ver con una oración intensa en magnitud, ¿verdad? Tiene que ver con una oración sincera también. Una oración que incluye todas las demás características que hemos visto anteriormente, que se arroja a Dios, que se apoya en la palabra de Dios, que ora conforme a la voluntad de Dios. En este caso, por ejemplo, Elías, dime si no es cierto, miraba el desvío del pueblo de Israel y que había sido arrastrado, ¿verdad? Tal vez a causa del rey que gobernaba ese pueblo de Israel, el rey Acab y su esposa Jezabel. Y que a causa de haber apostatado ellos, el pueblo también apostató delante de Dios. Se desvió y empezaron a adorar otros dioses, ¿verdad? A Baal, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando Elías ve esta desviación, esta apostasía en su corazón, había un vivo celo, dice la Escritura, por ver al pueblo que había sacado Dios de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y que ahora andaba en sus propios caminos. Y entonces él ora con todas sus fuerzas y le pide a Dios algo que estaba en su corazón. Señor, cierra los cielos a manera de un juicio por el desvío de este pueblo. ¿Y qué crees? Dios cerró los cielos. Dios cerró los cielos. 3 años y medio, no hubo ni siquiera una gota de agua sobre la tierra. ¿Por qué? Porque oró conforme a la voluntad de Dios. La oración ferviente es una oración quebrantada, es una oración perseverante, es una oración, ¿verdad?, ferviente, que sale de lo más profundo del corazón. La séptima característica de la oración que prevalece es que es una oración que se hace con fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vuelvo a repetir, dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Sí? Dios nunca, apréndete esto, Dios nunca responderá una oración que se eleva a su presencia, pero que duda si acaso Dios contestará. La oración que prevalece se hace con un corazón lleno de fe, sabiendo en qué Dios, ¿verdad?, ha creído, y sabiendo que Dios es fiel y que Dios es verdadero y que Dios va a contestar. ¿Por qué? Porque se ha orado conforme a su voluntad, conforme a lo que está escrito. Por eso prevalece. Yo quiero decirles algo, es una ofensa a Dios orar, pero con un corazón incrédulo. Es como decirle a Dios, Dios, tú prometiste esto, pero realmente no creo que lo cumplas. Imagínate, qué ofensa cuando alguien está orando, pero no le cree a Dios. Esa oración no llega delante de los cielos. Al contrario,
Yo creo que Dios voltea el rostro para no oír esa oración, porque es ofensiva, porque no le cree. La Biblia, por ejemplo, nos dice en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, que cuando Jesús llegó al lugar donde él había sido criado, pues la gente lo recibió, pero con corazones incrédulos. Y fíjate qué dice el versículo 6, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No pudo. ¿A causa de qué? De la incredulidad que había en sus corazones. No pudo. Y dice el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando hay incredulidad en el corazón, Dios no obra. Dios no obra. En cierta ocasión también dice la escritura, ¿verdad?, que un padre llegó con su hijo enfermo. Este hijo iba muy enfermo y los discípulos no habían podido sanarlo, y entonces se acerca ese padre, pero llevaba un problema en su corazón, bueno, un pecado más bien, no era un problema, era un pecado terrible llamado incredulidad. Y entonces se acerca con su hijo ahí, enfermo, agonizante tal vez, y le dice, ¿verdad?, bueno, si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, bueno, si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Hermanos, la oración que prevalece es aquella oración que se hace, pero que cree, que confía en que Dios va a meter su mano. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a su voluntad. Porque estamos orando conforme a lo que Él nos enseñó allá en Mateo 6, que dijo, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cuando el cristiano ora, venga tu reino, Señor, que mi vecino se salve, Señor, que mi familiar te conozca, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y debemos de creer en que Él va a contestar. Mateo 21, por favor. Versículo 21 y versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ahí te subraya y ahí te enmarca el Espíritu Santo cómo tiene que ser tu oración. Y esa oración que prevalece, dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué cosa? Lo recibiréis. Lo recibiréis. Tenemos que creer en nuestro Dios. Por último, esta oración que prevalece es la última característica. Esta oración que prevalece se hace en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, quiero explicar rápidamente qué significa esto. Esto no tiene que ver con una fórmula mágica, porque muchos creen, ¿verdad?, que es solo añadir al final de su oración la frase, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y entonces la oración va a tener una respuesta. Miren, básicamente no tiene que ver con fórmulas mágicas. La oración que se pronuncia, la oración que hacemos, tiene la finalidad de glorificar a Dios, ¿sí? Tiene el propósito de que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. ¿Y qué significa orar en el nombre de Jesús? Es entender que si hoy podemos acercarnos a Dios a través de la oración que prevalece, es porque Cristo ha abierto ese camino. Es porque Cristo ha abierto ese acceso al Padre.
En otras palabras, Cristo, con su sacrificio allá en la cruz, ¿verdad?, abrió el camino al trono de la gracia y nos invita a acercarnos a Él. En otras palabras, los cielos están abiertos para poder recibir lo que se requiere. Por eso dice la Biblia que el velo del templo se rasgó cuando Jesús estaba en esa cruz, ¿verdad? Y dijo, consumado es. Y entonces el velo de arriba abajo se rasga en dos. Y ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje que se nos manda? Que el acceso al lugar santísimo, donde está la presencia misma de Dios, está abierto. Está abierto el camino para llegar a la presencia de Dios. Ese es el acceso que Cristo vino a abrir, la presencia misma de Dios. Sin embargo, no nos presentamos por nuestros propios méritos, porque caeríamos ahí muertos, sino por los méritos de Cristo, por su sangre, es que nos hace aceptos. En otras palabras, yo pongo esta reflexión. Si es maravilloso el hecho de que el ser humano pueda orar a Dios, si es maravilloso que el hombre pueda encontrarse con su Creador ahí en la oración, más maravilloso es que ese Dios grande, todopoderoso, conteste las oraciones de ese hombre o de esa mujer, ¿cierto o no? Sin embargo, eso solo se puede lograr a través de Jesucristo. Todo lo que pedimos tiene que ser, uno, acorde a la voluntad de Él, y todo lo que pedimos, lo pedimos a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es el que nos abrió el acceso al Padre, y Él nos ha invitado a ir al Padre. Lee más adelante Mateo 6, donde Él habla acerca de la oración. Ahí te vas a dar cuenta cómo Él nos invita a orar al Padre nuestro que está en los cielos. En otras palabras, es una invitación a entrar hacia el trono de la gracia. Por eso esa oración la tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Ese nombre es poderoso, ese nombre es sublime. No nos presentamos ante Dios en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús, porque dice la Escritura que solamente en el nombre de Jesucristo, ¿sí?, se va a doblar toda rodilla de los que están allá en los cielos, acá en la tierra y abajo de la tierra, y que hay un nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, es Jesucristo. En ningún otro nombre, no dirigiéndonos delante de cualquier otro ser, ¿verdad? Nada, solamente el Señor Jesucristo. Y eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 13 para terminar, por favor. Versículo 11. Quiero aplicar esta palabra a todos los que estamos en este momento escuchando esta enseñanza. Dice así la Escritura: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vuelvo a repetir. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, Dios nos está llamando a levantarnos del sueño. Ya no es tiempo de cabecear, ya no es tiempo de dormir, sino de levantarnos y ponernos manos a la obra, porque cada vez está más cerca de nosotros aquel día. ¿Y cómo hemos de levantarnos? Sino a través de la oración. Pero una oración que prevalece. Una oración que produce resultados. Una oración que arrebate las cosas del reino. Esa oración, ¿verdad? Esa clase de oración que hace temblar la tierra. Una clase de oración que hace que las puertas del Hades se estremezcan. Y yo digo, ¿cuánta falta hace esa clase de oración
el día de hoy. Hoy se escasea, pero Dios busca que se levante su pueblo para ponerse en la brecha. Te pregunto, ¿acaso no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor? ¿Acaso no observas cómo Dios nos está llamando a despertar? ¿Acaso no percibes que Dios está tratando con el hombre y que su pueblo necesita ponerse en la brecha para ser vallado? Cuando los cristianos comienzan a despertar y a orar, con esa oración que hemos descrito el día de hoy, Dios va a comenzar a transformar nuestros ambientes. Y sabes una cosa, ¿por qué es necesaria esta clase de oración? Porque esta oración lo primero que hace es transformar a aquel que ora. Esta oración transforma a aquel que ora de esta manera. En otras palabras, la oración que prevalece hace que nuestro corazón se ponga en sintonía con el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que Él obre maravillas, que de otra manera Él no podría obrar. Dios quiere bendecir, sin lugar a dudas. Dios quiere salvar, no hay duda de eso. Él tiene urgencia. Sin embargo, lo hace, ¿verdad? A través de corazones dispuestos. Gente, cristianos, que saben estar de parto, que sienten la angustia, que sienten la agonía por ver que Dios salve a la gente, que Dios traiga avivamiento, porque una vez que la gente se convierte a Cristo, entonces también hay un amor por el recién convertido, que no habría cuando no hay un dolor de parto. El apóstol Pablo lo decía, le decía a aquella iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Por los cuales vuelvo a sentir esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cuando nacen los recién convertidos, entonces el cristiano se vuelve como una nodriza, como una madre con un corazón tierno enfocado a atender a esos nuevos convertidos. ¿Qué se necesita, hermanos? Una oración que prevalezca para que Dios derrame su bendición. Que el día de hoy Dios ponga colirio en los ojos de todos aquellos que tal vez se llaman cristianos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Termino con este último texto simplemente para decirte, para motivarte y para animarte, si ese es tu caso, que tú eres aquel hombre que estás buscando que el reino de Dios se establezca. Fíjate qué dice la Escritura: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sus oídos, hermanos, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de su pueblo. Aquellas oraciones que quieren alcanzar las promesas de Dios, que arrebatan las bendiciones. Y sin duda alguna, esta es la clase de oración que Dios quiere ver en su pueblo. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, hoy te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por sacudirnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por animarnos. Y gracias por recordarnos que esta oración es la que tú buscas en tu pueblo, Señor. Que te pido, Señor, y que ruego que tú siembres esta palabra en nuestro corazón y que no regrese a ti vacía, sino que se cumplan los propósitos por la cual tú has enviado esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.